Mis amigos y hermanos, cordialmente bienvenidos a este espacio. Gracias por darnos la oportunidad de platicar un momento, siempre a seguir en la reflexión cotidiana, espontánea, sin mayor preparación, pero con el deseo profundo de poder compartir algún pensamiento que nos ayude en nuestra vida espiritual. Hoy quiero hablarles sobre un tema que es un poquito fuerte por las situaciones que vivimos. Yo le he puesto humanidad en riesgo, pero la verdad tendría tal vez que haberle puesto la extinción de lo humano. Tal vez sería lo más apropiado, porque no voy a hablar en el hecho del sentido poblacional, o sea, no estoy hablando del exterminio de la población como tal, aunque tenemos que reconocer que a esta altura tenemos por lo menos a nivel mundial más de 3 millones de personas menos que antes de la pandemia, y solo en Guatemala por lo menos hay 7,220 y tantas personas que también ya son una baja en la población. De eso todos estamos conscientes. Pero yo quiero hablarles sobre un punto muy importante de cómo se va perdiendo lo humano en las personas. Bueno, hay que distinguirlo también dentro de lo que nosotros hemos considerado como el humanismo. El humanismo no es más que un movimiento que comenzó ya hace varios años, data desde el siglo XV, XVI en Europa, y esta corriente intelectual pretendía o pretende pues la exaltación del ser humano sobre todas las cosas. Entonces hay un momento dado en que el centro de la vida es el ser humano como tal. Por eso se le llama humanismo realmente. Pero a la par de ello podemos también entender otra palabra. Aparte del humanismo está el secularismo. El secularismo, según el diccionario, dice la desaparición de los signos, valores y comportamientos que se consideran propios o identificados de una confesión religiosa. O sea, nosotros sabemos que la religión como tal pues no ofrece la solución de los problemas. Las religiones, inclusive algunos le han llamado que son un mal necesario o el opio de los pueblos, como alguien lo dijo. Pero la religión de alguna manera invita a la persona a buscar lo sobrenatural, a buscar lo divino, si queremos decirlo. Es decir, condiciona al hombre para hacerlo. Pero la secularización es justamente evitar eso. Que el hombre llegue a pensar que hay algo más en quien buscar, en quien refugiarse. Esa es la intencionalidad, y en ese momento entonces se convierte dañino para la vida de las personas. Luego viene la globalización. Que la globalización, como ya hemos dicho, también no es mala en sí, porque es el intercambio comercial a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, pues puede ser beneficioso si se maneja de una manera prudente y justa sobre todo. Pero acuñado a la globalización está la agenda global. La agenda global es un movimiento que comenzó a través de las Naciones Unidas. Se conoce también como la Agenda 2030 y pretende establecer un sistema sostenible, supuestamente de ayuda a la humanidad, supuestamente de desarrollo, de prosperidad y de paz mundial. Pero esto en un momento dado también se desvía, y entonces nos lleva con un hilito muy delgado a lo que se llama la agenda globalizante. La agenda globalizante entonces ya es un programa, como bien lo han llamado algunos, o lo han llamado mal, un nuevo orden mundial. Y como dice el doctor Alfredo Jalife, realmente es un desorden mundial. Pero la verdad, así es como se visualiza. Pero esta agenda globalizante entonces trae ahí incrustados muchas intenciones dañinas, malignas, perversas. Y sobre todo pues están atentando contra lo humano. Hace muchos años, bueno, en el año 2000 yo leía en una
revista que se llamaba Revista para la Vida o Signos de Vida, la siguiente declaración. Esta la había hecho un hombre, una persona, o la había escrito pues Pierre Tyler de Chardin, que decía: la edad de las naciones ya pasó, si no queremos morir. Es ahora el tiempo de sacudir los viejos preceptos y construir la tierra. O sea, este es un enfoque muy, repito, no es globalización como tal, sino es comenzar a pensar en la tierra como una aldea, y entonces eliminar aquellos límites, aquellas barreras, inclusive geográficas de las naciones. Atenta contra las constituciones, atenta con la soberanidad de las naciones, es decir, rompe pues los parámetros inclusive culturales de los pueblos. Y ahí entonces ya tenemos dificultades muy grandes. O sea, cuando hablamos de la humanidad en riesgo, o sea, de este exterminio de lo humano, y esto es un poco más allá de hablar de valores. Hemos hablado que los valores cristianos, los valores morales, los valores familiares están siendo atacados. Pero esto va más allá todavía, porque lo que pretende es eliminar lo humano, es decir, aquello que nos distingue del resto de la creación, aquello que nos distingue de los animales, aquello que nos hace especiales pues como seres humanos. Es decir, nos están deshumanizando prácticamente. Esa es una intención bien fuerte que se está dando y que se va a seguir dando, por supuesto, ¿verdad? Nos están robotizando en otras maneras. Para quienes han viajado y conocen otras culturas, saben que hay culturas muy, digamos, diferentes a la nuestra. El chapín o el hispano, si queremos decirlo, pero el chapín propiamente es una persona amigable, es una persona que muestra su afecto, que expresa lo que siente, que abraza, que besa, es decir, es esa clase de humanidad, esa clase de relación pues que nos hace sentirnos, digamos, halagados, sentirnos bien en familia, entre amigos y todo eso. Pero hay otras culturas que honestamente ya no lo expresan de la misma manera. En alguna forma son un poquito más distantes, más inexpresivos, si queremos decirlo, y a eso se dedica ese ataque, de querer deshumanizar al ser humano. Y si bien es cierto, el ser humano tiene sus falencias, tiene sus defectos, tiene sus vacíos, está bien. Como decía Facundo Cabral, la gentilidad a veces nos afecta a nosotros. ¿Por qué hacemos cosas? Bueno, porque somos gentes al final y al cabo. Sí, pero eso en cierta manera nos da nuestra razón de ser. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado con esto también. Y yo pienso más que todo en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, las generaciones que vienen, van a comenzar a ver eso. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Se van infiltrando en una forma tan sublime que casi no se ve, que casi no se nota. Es decir, va entrando, va permeando y de repente cuando sentimos ya estamos viéndolo de otra manera, pero no nos dimos cuenta cómo entró. No sé si ustedes han oído o saben de cómo matan a las ranas en algunos lugares. Y entonces dice que las meten en un recipiente con agua fría y entonces las meten ahí. Y luego comienzan a calentar el agua, y las ranas, sin darse cuenta, el calor, lo fuerte del agua ya caliente, pues las mata, pero no se dieron cuenta ni en qué momento, porque todo fue gradual, todo fue en una forma progresiva, y entonces algo así está pasando en el día de hoy. Es decir, nos están deshumanizando cada vez más, y a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Por eso, mis amados hermanos y amigos, yo creo que el cristiano, los que entendemos el valor
de la vida, desde la perspectiva divina, tenemos que rescatar algunas cosas. En primer lugar, y aquí entramos con el texto de la palabra del Señor, tenemos que reenfocar entonces al hombre en sus reales dimensiones desde la creación. Es decir, dimensionar al ser humano como la obra magistral de Dios. Dice la palabra en Génesis 1, 26 y 27, dice, creó Dios, 27 y 28, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, ahí están los elementos constitutivos del ser humano, como un ser único, como un ser particular, como un ser diferente al resto de la creación, manufacturado por Dios, hecho por Dios a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, capacidad de sentir, capacidad de pensar y capacidad de hacer elección. Esa es la imagen natural que todo ser humano tiene y es lo que distingue pues a los humanos. Bueno, habría que pensar un poquito en la teoría de la evolución, pero yo siempre lo he dicho de esta manera. Un hombre puede ser tan feo, pero no es mono. y un mono puede ser tan bonito, pero no es hombre. Es decir, el ser humano es distinto, es diferente, tiene unas peculiaridades, pues, ¿verdad? Su razonamiento, su forma de ser y sobre todo su personalidad. O sea, lo que radica adentro de cada uno que lo identifica con su creador. Entonces, esto es lo que tenemos que salvaguardar y gracias a Dios, porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia y eso nos ayuda a nosotros a mantener un lineamiento y por eso hay que cuidar esta palabra, Señor. Pero no solamente cuidarla, hay que leerla, hay que estudiarla, si es posible memorizarla, porque al paso que vamos no dudamos que en cualquier momento, en un momento dado, se va a ir eliminando el texto, se va a ir permeando, se va a ir proponiendo nuevas Biblias acomodadas pues al sistema o a los sistemas nuevos. Entonces, en primer lugar, hay que rescatar los principios, y las dimensiones propias del ser humano en el momento que fue creado por Dios, el Dios Todopoderoso. En segundo lugar, hay que seguir entendiendo, o hay que entender, mejor dicho, o hay que reenfocar el concepto de sociedad. Porque esto es justamente lo que se diluye y se pierde. Es decir, no solamente se ataca al individuo como tal, pero se ataca también a la sociedad. Oye, por eso se nos habla de un distanciamiento social. Es decir, por supuesto que hay una razón de seguridad, hay una razón de salubridad, hay una razón de protección, definitivamente. Y no discutimos esto, pero se va perdiendo. Es parte de ese avance, pues. Y entonces hay que reenfocar la sociedad desde la palabra de Dios, desde el punto de vista de Dios. Y entonces, ustedes me han oído mencionar esto muchas veces, pero yo lo recalco e insisto, porque para mí, digamos, para quienes me conocen saben que hay dos textos de gran peso en la Biblia, que si nos quedáramos con eso, si no tuviéramos más, sería suficiente para vivir: el gran mandamiento y la gran comisión. Pero oiga lo que dice el gran mandamiento entonces: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12, 30 y 31. Entonces, ¿qué está diciendo? El ser humano es un ser sociable, es un ser social, fue hecho para eso, para convivir, para compartir. Ahí entran varios elementos en juego, como por ejemplo la interdependencia.
En realidad el ser humano es un interdependiente. No podemos vivir por sí solos. Mis amados amigos y hermanos, necesitamos de las personas, de todo lo que somos nosotros, el que hace esta camisa, el que hace esta pluma, el que hace este pantalón, el que hizo este medio, el escrito, todo esto que nos conforma, el jabón con que nos bañamos, todo eso es parte, digamos el aporte de otras personas, la tortilla, el pan, lo que comemos, es parte de otras personas que realmente aportan lo que saben, lo que hacen, y entonces podemos convivir porque somos interdependientes. No podemos renunciar pues a eso. Y sin embargo, hacia ahí va este camino de preparación. Entonces el concepto de sociedad hay que volverlo a rescatar, porque aquí entra la interdependencia, pero también el respeto. El respeto, por eso mi programa Punto de Vista. Porque cuando yo hablo de punto de vista, digo, yo tengo un punto de vista, pero acepto el punto de vista del hermano, de las personas, inclusive aquellos que no están de acuerdo conmigo. Entonces, ese respeto mutuo, y por eso se llama la libre expresión del pensamiento, que es un derecho humano. Entonces, pero ese respeto, pues, de decir y dejar que nos digan, aceptar lo que otros piensan también, aunque sea distinto a nosotros, pues esa es parte de lo social, de lo que Dios nos dejó como un parámetro para la vida. Y también dentro de eso está la tolerancia. Digamos, dirán que va a pegar a la tolerancia, porque nosotros toleramos algunas cosas, nos molestan, de repente nos afectan tal vez ciertos comportamientos, pero no podemos nosotros ir y romper con la primera o querer romper de tajo, aunque sí hay, digamos, aquellos linchamientos, aquellas cosas donde la gente ya está fastidiada, pero no, hay un seguimiento jurídico en un caso extremo de eso, pues para seguir. Yo no puedo, sencillamente porque me cae mal aquello, matar o no, definitivamente no. Entonces entra ahí la tolerancia. Ese es el concepto de sociedad que realmente también en un momento dado está perdido. Y por eso decimos, lo humano está en riesgo. Está en peligro de extinción esas cualidades, como reconocer que somos creados por Dios a imagen y semejanza de Él, reconocer que pertenecemos a un grupo social y que nos compete, pues, no solamente ayudar al otro, respetar al otro, ser tolerante con el otro y por supuesto sin perder en un momento dado nuestra identidad individual o personal. En tercer lugar, también hay que reconocer que hay que volver a enfocar el hecho de que Dios sigue siendo el creador y sustentador de todas las cosas. Digamos, porque estas corrientes están queriendo suplantar, están queriendo eliminar ese concepto de dependencia de Dios. Es decir, los sociólogos miran la vida desde de la sociedad y desde ahí le apuntan a Dios. Los teólogos miran las cosas desde arriba y de arriba vienen hacia la tierra, hacia lo social. Pero independientemente, podría variar el punto de vista, pero Dios sigue siendo el centro. Él es el creador, el sustentador de todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 17:25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, en otras palabras, Dios se ha reservado el derecho, por ser el creador, de decir, de programar. Pues hay un programa. Yo creo que dentro de la agenda o de las agendas que se manejen, hay una agenda divina. Esa agenda divina se llama el reino de Dios. Y en ese reino de Dios, por supuesto, Dios sigue siendo el primero, el único, el que realmente merece de nosotros todo, toda la honra, todo el reconocimiento de lo que realmente Él es. Y por eso me gusta esa expresión de Pablo allá en el Areópago de Atenas,
porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, ¿verdad? Pero Pablo está citando, por supuesto, a un filósofo, ya sea de los epicúreos o los estoicos, con quien él estaba dialogando ahí, pero me parece que esta cuestión, inclusive, aunque lo dijera un filósofo no cristiano, o no lo sabemos a cabalidad, sin embargo hay una gran verdad ahí. Dice, en Dios vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Eso coloca a Dios pues en la primacía de la estructura, lo coloca a Él en el centro mismo de la vida, de todo lo que somos y lo que hacemos, y estos son tres principios que podrían, hermanos, frenar, por lo menos para efectos personales o familiares o eclesiales, para detener esa corriente que está atentando contra lo humano, contra lo que Dios planeó, planificó con mucha antelación y con mucha sabiduría, por supuesto. Entonces hay que rescatar esto. Número uno, hay que recordar o hay que retornar a ese gran principio de la creación del ser humano en una forma magistral por el Dios Todopoderoso. Y también dentro de eso iría aquello de que ¿cuál es la finalidad? Entonces Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 1 verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice la palabra, en amor habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Para, ¿qué dice? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces hay que volver a eso. El hombre fue creado por Dios y fue creado con una finalidad de reconocer a Dios, de alabarlo a Él, de adorarlo siempre. Y luego reconocer también que el hombre es un ente social, que no es un ermitaño, que no es un solitario. En son de broma, algunos dicen que hasta el llanero solitario necesitaba al indio que lo acompañaba ahí. Bueno, es que ninguno podemos vivir solos por sí mismos. Tenemos que necesitar de la ayuda de otros para poder desarrollar nuestra vida en una forma normal. Y por último, reconocer que Dios sigue siendo el creador, el sustentador de todas las cosas. Menos mal que los cristianos tenemos esta instrucción, los creyentes, los hijos de Dios tenemos esta palabra que nos permite visualizar lo que somos respecto de Dios, lo que es Dios para nosotros y lo que es nuestra acción también, nuestro comportamiento, porque obedecemos a unas cosas que son parte de nuestra constitución, de cómo Dios nos constituyó. Entonces tenemos que seguir enfocando esto para poder detener de alguna manera ese ataque a lo humano, ese ataque al ser humano, porque de repente en un momento dado nos quieren robotizar. Y entonces inclusive se hace mención, se escucha por ahí que ya se están preparando para ser personas diferentes, ¿sí? Se manosean las genes de las personas, la genética de la gente, y entonces comenzar a ser superhombres, personas que puedan superar ciertas situaciones. Y por eso es que algunas cosas de las que nos están dando ahora, pues causan un poco de temor. ¿Qué está pasando? Porque la verdad es que hay un trasiego de cosas, aún en la vegetación, en el fruto que comemos, en los vegetales que comemos, ya hay un trasiego. Esa semilla ya está trasegada, ya la trabajaron, ya trae ciertas cosas. Los animales que venden en las carnicerías para la alimentación ya vienen pues con una dosis de preparación, ya traen algunos químicos, y quién sabe hacia dónde están apuntando. Realmente, ¿qué sabe qué estamos comiendo en realidad? Entonces
a todo esto pues apunta a que tenemos que seguir buscando de Dios, buscando su dirección, la dirección del Espíritu Santo, y sobre todo, repito, la palabra de Dios va a tener que seguir siendo, y hoy más que nunca, el fundamento, la base, el cimiento de nuestra fe y de nuestra acción. De todo lo que hagamos, de todo lo que hacemos, debería estar enmarcado dentro de la palabra de Dios. Como Dios le dijo a Josué, pues que no te apartes de este libro ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que hagas te salga bien, para que Dios prospere tu camino y todo lo que hagas te salga bien. Creo que al final esa es la intención de Dios. Mis amigos y amigas, sigamos pensando en esto, y cuidado, porque nos están atacando nuestra humanidad. Estamos perdiendo esos valores intrínsecos que Dios dejó como parte de nuestra conformación, como Dios lo visualizó y como Dios lo hizo desde el principio. Así que oremos y pidamos a Dios, sobre todo por nuestras juventudes, por nuestra niñez, para que cuando esto llegue, ellos estén preparados, capacitados para identificar realmente dónde está el problema, dónde está el ataque, por más sistematizado que sea, por más subliminal que parezca, que nuestros niños, y por eso la importancia de entrenar, de estudiar, de preparar, de capacitar a nuestra nueva generación con la palabra de Dios. Aparta tiempo para la palabra, instrúyete, recapacita, reflexiona, medita en la palabra de Dios, para que de esa manera podamos tener una familia cimentada y unos conceptos, por favor, bases que no se muevan por nada ni por nadie. Déjame hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos en este momento rogar y pedir que nos ayudes primero como líderes, como padres de familia, como personas mayores, Señor, que nos ayudes a poder, en primer lugar, nosotros entender la palabra, obedecer la palabra, practicar la palabra, y luego transferir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones, Señor, esos conceptos en la palabra que deben ser inconmovibles, esos conceptos que nos van a dar un sentido, Señor, de análisis, de sabiduría y de entendimiento, para poder reprender, para poder sacar todo aquello que atente contra lo que tú has querido respecto de tu criatura, de tu creación, de los seres humanos que fueron hechos a imagen y semejanza tuya. Padre, en el nombre de Jesús rogamos tu ayuda, porque por sí solos no podremos, pero sabemos que tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo, que nos da sabiduría, nos guía, nos lleva y nos permite poder permear, Señor, a los que están alrededor nuestros. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra, la gloria y la alabanza, amado Señor. Amén, amén. Bueno, qué bueno es poder saber que usted está con nosotros, y yo sé que hay un grupo de amigos, de hermanos en Guatemala, fuera de Guatemala, que están atendiendo esta reflexión de los días martes, y bueno, deseamos que Dios le siga bendiciendo a usted grandemente. Un like o un pequeño comentario nos animaría a seguir adelante en esta reflexión de la palabra del Señor, y muchas gracias, hermanos, porque sabemos que de esa manera proyectamos un pequeño punto de vista, para que usted, por supuesto, pueda sacar el punto de vista suyo y lo pueda aplicar de la mejor manera. Saludos para todos, muchas bendiciones de Dios, y cuidémonos, mis amados hermanos, en todo el sentido de la palabra. Y por favor, si usted puede seguir en nuestras páginas de Misión Cristiana Koinonia, será una bendición saludarles. Bendiciones para todos, que Dios les continúe ayudando en todo. Amén, amén.